hoy quería hablarles sobre la paciencia. Yo no sé si esto sea un tema tan popular que se hable tanto en las iglesias o inclusive que lo conversemos pues tanto en nuestros grupos de oración, en nuestras células, en las redes sociales. Pero a medida que crezco, maduro, me hago más y más adulta, me doy cuenta que es una característica en la que necesito seguir trabajando, que necesito seguir creciendo. Cada vez se me presentan más situaciones que requieren más de mi paciencia. Y básicamente quería compartir algunos puntos sobre la paciencia que encontré una vez en un devocional y que me gusta repasar y me han hablado mucho. En Romanos 8:18 dice que los sufrimientos por los que pasamos hoy, que no podemos perder de vista, que esos sufrimientos no se comparan en nada a la gloria que nos va a ser revelada. Y esto pasa por entender que tenemos que poner siempre la espera, la paciencia, los sufrimientos, las pruebas en perspectiva, entendiendo que nada de lo que pasamos, nada de lo malo o de lo difícil o de lo complicado se compara con lo que un día habremos de ver. Y esa es la esperanza que sostiene nuestra vida, que se nos revelará una gloria que no se compara y que siempre va a haber valido la pena todo lo que nos formó, todo lo que Dios usó para llevarnos a ese momento en que recibamos y entendamos más de su gloria. Romanos 8 también, del 24 al 25, nos recuerda que la esperanza que podemos ver no es esperanza, porque, bueno, si la vieras ya no hay nada por lo que esperar, ya no hay necesidad de ejercitar la fe, ya no hay necesidad de ser valientes y decir yo creo aunque no vea, yo confío aunque no tenga una evidencia tangible de por qué estoy confiando. Y también en ese versículo nos dice que si esperamos por lo que no vemos, lo esperamos con paciencia, lo esperamos perseverantemente con paciencia. Y lo bueno de ello es que no se trata de ponernos a esperar por esperar, no se trata de aprender paciencia porque, bueno, es chévere ser paciente porque la gente sabia es paciente. No, es porque la paciencia y el proceso que se da en nuestras vidas mientras esperamos forma algo mucho más valioso que quizá eso por lo que estamos esperando. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo estoy esperando por el trabajo de mis sueños, el trabajo de mi vida, el sueño por el que siempre he trabajado y resulta que yo sigo trabajando en la misma posición y quiero ascender y no pasa y no sucede. Quizá es mucho más valioso lo que se está formando en mí, mi carácter, mi capacidad de esperar, mi capacidad de medir el tiempo justo, mi capacidad de confiar en Dios aunque yo no vea nada, que genuinamente el trabajo que quiero. Y eso no quiere decir que sea malo esperar por cosas buenas, pero quiere decir que no hay que perderlo de vista, que lo realmente importante es lo que es formado en nosotros al esperar. Algo que decía el devocional por el que les hablo de este tema, era una frase que se quedó conmigo y decía que en la Biblia la paciencia casi siempre se nos instruye en el contexto de la esperanza. Es decir, cada vez que Dios se presentaba en diversas situaciones a lo largo de la Biblia pidiendo paciencia, era porque estaba dando una esperanza. Es decir, no esperamos en vano. Nosotros sabemos que esperamos por una esperanza segura, que confiamos en que Dios va a hacer mucho más de lo que podemos concebir, lo que podemos entender, incluso mucho más de lo que podemos esperar. Entonces, nunca pienses que requieres de paciencia ante las cosas más pequeñas o más grandes de la vida y que esa paciencia es en vano. La actitud de tu corazón importa, por eso es tan importante saber esperar, saber pasar los tiempos de prueba con esperanza en el corazón, los tiempos de sufrimiento con esperanza, sabiendo que no son eternos y sabiendo que producen algo mucho más grande y mucho más valioso dentro de nosotros. Iba a decir que en estos días, pero realmente fue el día de hoy, yo estaba orando porque sentía la necesidad de llevarle todos mis temores. Tenía como una especie de ataque, no sé si de pánico, pero realmente sí de temor por muchos cambios que se avecinan en mi vida. Y yo decía, Señor, ¿cómo puedo tener paciencia en medio de tanta incertidumbre? En el no saber si mis planes van a salir bien, en no saber cómo me va a ir en las cosas nuevas que voy a emprender, en no saber si se va a dar como lo estoy planeando. ¿Cómo yo puedo tener paciencia? Y luego de un rato, después que oraba, recordaban que si yo
creo y recibo y vivo y me muevo en su perfecto amor, ese perfecto amor echa fuera todo mi temor y que por eso yo puedo tener paciencia, por la seguridad de mi destino, porque ya lo más importante, lo que yo más necesitaba ya fue hecho por mí, que fue darme salvación. Y que en esa seguridad es que yo puedo caminar, sabiendo que si Dios proveyó lo más importante para mí, pues va a proveer lo que es un poco menos importante. Aunque Dios conoce nuestro corazón y sabe cuánto anhelamos que Él esté presente en lo que es significativo para nuestra vida. Así que te motivo a que oremos por nuestra necesidad de Dios y poder sentirnos más firmes en la esperanza de su salvación y en cómo Él sostiene nuestra vida aquí en la tierra y en la eternidad, y que entendamos que la paciencia es, como otras cosas, un fruto del Espíritu, un fruto de caminar en el Espíritu que vive en nosotros, un fruto que viene del hecho de avivar al Espíritu Santo que ya está dentro de nosotros. Es un trabajo de Él, no es un trabajo nuestro, es decir, no es nuestro esfuerzo, no es nuestra oración perfecta, no son nuestras acciones perfectas que van a dar ese fruto, es el accionar del Espíritu Santo dentro de ti. Así que si tú necesitas paciencia por una situación súper importante en tu vida, si tú necesitas paciencia en medio de un sufrimiento, si necesitas paciencia por algo que no llega o parece que nunca va a llegar, o simplemente necesitas paciencia con tus hijos pequeños o con tus padres o con tu jefe, la paciencia abarca todo esto y puede vivirse en una manera en la que forma en nosotros el carácter de Jesucristo. Yo sé que esto parece como a veces inalcanzable o demasiado romántico, o a veces queremos soltarlo todo por la borda, pero tú puedes saber que Jesús está haciendo algo en ti a medida que tú esperas. Y lo más importante de todo es que nunca estás solo en esa espera. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Chao.